Bueno, pues muy buenas noches para todos los que están conectados ahorita hasta el momento. Ya la mayoría pues ya conocen cómo es la dinámica de lo que son estos webinars de la AWS. Mi nombre es Victoria León, soy la secretaria de la sección. Ahí en varias ocasiones estamos en contacto por medio de WhatsApp o por medio de Facebook o del correo electrónico. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta noche. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Canto, que nos va a presentar el webinar Cómo proteger las estructuras de acero en la corrosión. El doctor Canto es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en ciencia de materiales. Cuenta con estudios de posgrado en dirección de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa IPADE y es hoy director ejecutivo de la empresa Corrosión y Protección. La trayectoria académica del doctor Canto incluye la publicación de numerosos artículos científicos en revistas arbitradas, dirección de tesis de licenciatura, maestrías y doctorado, así como el desarrollo tecnológico concretado en 39 patentes nacionales e internacionales, logrando así la distinción de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Canto es instructor especialista en protección catódica CP4 con la NACE, y la organización, esta es una organización mundial dedicada al control de la corrosión, para la cual Jorge ha sido presidente para Latinoamérica y miembro de la Junta de Directores a nivel internacional. Doctor, es un placer para nosotros tenerlo en este webinar, iniciando con los webinars de la AWS 233. Esperamos que realmente sea algo beneficioso como para usted, como para nosotros, brindándonos pues obviamente conocimiento y pues esperemos que sea de su agrado que esté con nosotros y que regularmente pues tengamos ahí, bastante comunicación. En caso de las dudas y comentarios, favor de hacerlas, de poner ya sea en el área de preguntas y respuestas, por favor, para poder responderlas al final del webinar. Y, doctor. Victoria, bueno, pues muchísimas gracias. Primero agradecer la invitación. Es para mí un verdadero gusto compartir esta plática esta noche con los miembros de AWS, reconocerles mucho por la organización de estos eventos. Y bueno, pues esta noche quisiera platicarles un poco, ¿no?, sobre este tema de control de corrosión, específicamente en estructuras de acero. Eh, Quisiera tomarme no más de una hora, si es correcto, entiendo que tengo hora y media, pero me gustaría dejar un buen espacio, ¿no?, para preguntas y respuestas y poder interactuar un poco más con los participantes. Eh, Me gustaría, digamos, empezar brevemente platicando un poquito sobre la historia de NACE, que cambia ahora su marca, digamos, su nombre a AMP. NACE, por sus siglas en inglés, es la National Association of Corrosion Engineers, y ahora se vuelve una asociación más enfocada a la protección de materiales, ¿no? Association for Material Performance and Protection. Esto ocurre hace unos meses, ¿no? De hecho, todavía los logos y un poco de lo que hablo, sigo mencionando a NACE, pero realmente, bueno, ahora se junta con la otra organización dedicada a recubrimientos que se llama SSPC, y al unirse estas dos grandes sociedades es que se forma ahora AMP, ¿no? Me tomo este breve momento para platicar esta historia porque, bueno, es una asociación con un origen pues muy similar al que tiene AWS, una sociedad con la que yo también he estado muy cercano a lo largo de mi carrera. NACE pues se crea en los años 40, específicamente en el año 43, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues desde luego la gran cantidad de metales, de materiales que iban de arriba abajo, y surge la necesidad pues de unificar la manera en la que se controlaba la corrosión, ¿no? A mi entender, AWS surge en circunstancias muy similares.
más bien hacia finales de la Primera Guerra Mundial en el año 19, también, ¿no? Por la necesidad, pues, de unificar el conocimiento relacionado al tema de soldadura y la importancia que esto tiene para la industria militar. Y bueno, estas dos asociaciones ya civiles, pues van creciendo a lo largo de los años. El caso de NACE se vuelve internacional en los años 80, hoy tiene presencia en más de 90 países y más de 40,000 miembros, ahora ya la mayor parte fuera de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Con una presencia internacional. Y estos son números, digamos, antes de que se uniera a SSPC, que ahora pues seguramente serán más grandes, ¿no? Eh, Definiendo un poquito, ¿no? El tema sobre el que queremos platicar el día de hoy, la corrosión, pues su definición, digamos, del libro de texto es el deterioro de una sustancia, usualmente, pero no necesariamente un metal, o sus propiedades debido a una reacción con el medio ambiente, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero decir con esto es que si bien la corrosión casi siempre la asociamos a esa degradación, esa oxidación de los metales, también la degradación de un plástico, de un polímero o de cualquier otro material, pues se define como corrosión, ¿no? Y es parte del estudio que NACE ahora tiene. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, pues un poquito, digamos, el sentido común nos lo dice, el efecto que puede tener en el medio ambiente, a las empresas, ¿no? Al negocio, al trabajo y desde luego riesgos que puede haber en la seguridad y repercusiones económicas muy importantes. Yo recuerdo haber visto esta imagen, ¿no? Esta gráfica de costos de la corrosión cuando empecé mi carrera hace ahorita ya 20 años en este tema, viendo pues qué números, al menos a mí me parecían impresionantes, ¿no? 276 mil millones de dólares anuales es lo que cuesta únicamente en Estados Unidos, ¿no? El costo asociado a corrosión, lo que se pierde por la oxidación de los materiales, que corresponde a un 3,1% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Si uno lleva esto a países, digamos, como México, desde luego la cifra es un poco menor por la infraestructura más reducida que tenemos, pero en términos de nuestro Producto Interno Bruto es más o menos similar. Entonces, si uno compara esto, ¿no? Con todo lo que se invierte para el estudio de toda la ciencia, todo el dinero que se invierte en ciencia y tecnología en el país, pues es significativamente mayor, ¿no? A lo que invertimos en todas las ramas de la ciencia y la tecnología. Entonces, es un tema digamos, un impacto muy fuerte para los países. Desde luego, no todo se puede evitar, no podríamos reducir esto a cero, pero sí se sabe que si nosotros aplicamos la tecnología que hoy en día conocemos, tecnología de la cual les quiero platicar el día de hoy, si aplicamos esta tecnología que tenemos disponible, pues esto se podría reducir del orden de un 30%, ¿no? Entonces imagínense una reducción pues del 1% del gasto, ¿no? Del Producto Interno Bruto del país. Realmente es muy significativo únicamente aplicando lo que tenemos a la mano, ¿no? Este es un estudio del 2001, hay cifras más recientes, ¿no? Que muestran que estos números han crecido significativamente, se estima del orden de los 500 mil millones de dólares, ¿no? Y bueno, al final el control de la corrosión funciona, ¿no? Esta imagen me gusta mucho. Esto es el número de perforaciones que ocurría, hablan específicamente de tanques de combustible, desde que se empezaron a medir en los años 60 hasta por ahí de los años 80, que se vuelve mandatorio en el 82 la instalación de protección catódica, ¿no? Una tecnología pues ya bastante longeva que hoy les quiero platicar, y cómo la reducción en las picaduras, ¿no? En las fugas de este tipo de infraestructura, de los tanques, de los recipientes atmosféricos o a presión, pues cae significativamente a partir de que se hace mandatoria la protección catódica, ¿no? Contra una proyección que se estimaba pues significativamente mayor. Entonces, si me lo permiten, me gustaría empezar platicándoles un poquito de el tema de protección catódica, ¿no? Para eso, bueno, algunos temas ahí básicos, ¿no? Comentar lo que es un circuito eléctrico, ¿no? En donde nosotros tenemos una batería que impulsa, ¿no? Que genera voltaje, genera tensión, y eso impulsa una cierta cantidad de corriente que gira alrededor de un circuito. Ese circuito puede tener ciertas resistencias eléctricas como esta que vemos aquí, que limitan la cantidad de corriente, ¿no? Si nosotros vemos un símil hidráulico, sería una bomba que impulsa el agua, ¿no? Que gira
por esta tubería, por este circuito hidráulico, y hay ciertas resistencias pues por codos o por reducciones de diámetro que limitan la cantidad de corriente o de agua en este caso que circula a través de ella, ¿no? Y esto pues le llamamos la ley de Ohm, ¿no? Entonces es una aplicación muy sencillita, un ejemplo muy sencillo en el que tenemos la fuente de voltaje como les mencionaba y una cierta cantidad de corriente que fluye a través del circuito limitado por la corriente, por la resistencia, perdón. Entonces, nosotros podemos entender como un circuito eléctrico la corrosión, el fenómeno de corrosión, en donde nosotros tenemos un voltaje impulsor, ¿sí? Una batería, si ustedes quieren, que está generada por dos elementos, a uno el que llamamos ánodo y otro el que llamamos cátodo. Simplemente son dos elementos, imagínense dos metales distintos. Puede ser acero y cobre, puede ser magnesio y acero, en fin, los que ustedes quieran, pero dos significativamente diferentes. Y cuando tenemos dos materiales diferentes en un electrolito, o sea, puede ser agua, puede ser la tierra, cualquier electrolito que permita el flujo de iones, ¿de acuerdo? O sea, agua destilada no sería lo ideal porque no permite el flujo de iones, no tiene ninguno, pero agua de mar, agua salada sería ideal, ¿no? Es un electrolito muy bueno para que haya flujo de iones y luego cerrar el circuito a través de una conexión eléctrica, ¿de acuerdo? Ya electrones que cierran el circuito. Entonces, esto es un circuito eléctrico, un circuito de corrosión, una celda de corrosión que tiene estos cuatro elementos: ánodo, cátodo, electrolito, una conexión eléctrica, ¿de acuerdo? Y a través de ello fluye. La serie galvánica nos muestra muy claro, ¿no? A qué me refiero con ánodo y cátodo, a qué me refiero con materiales distintos, y nos muestra estos voltajes, estos potenciales de cada uno de los materiales, desde aquellos que son muy activos, ¿sí? Aquí representados por valores muy electronegativos en voltios, algunos no tan activos, con valores un poquito más pequeños, hasta aquellos más bien nobles o un poquito más inertes, ¿no? Que están abajo de la gráfica. Lo que nos dice esto es que si yo conecto cualquiera de los metales más electronegativos, los que están arriba de la tabla, con alguno de los metales o materiales menos electronegativos que tengo abajo de la tabla, y yo después de conectarlos los sumerjo en un electrolito, voy a tener una celda de corrosión, ¿de acuerdo? Y otra cosa que vemos es que el que sea más electronegativo de esta dupla, de par de elementos, ese va a ser el ánodo. Entonces, no hay materiales que por sí solo sean anódicos o sean catódicos, sino que depende de con quién lo estamos conectando, ¿de acuerdo? Y estas series galvánicas nos dicen muy claramente cuál se va a comportar de manera anódica y cuál se va a comportar de manera catódica. Debe presentarles digamos, la celda de corrosión más famosa que existe, una batería, ¿sí? Entonces, en una pila nosotros tenemos dos materiales distintos. Tenemos una chaqueta de zinc que está alrededor de mi pila y luego tenemos una varilla de grafito, ¿sí? Para aquellos que han tenido la curiosidad alguna vez de abrir una pila, siempre vemos que hay una barra de grafito en la parte central y luego el electrolito, que en este caso es el ácido, ¿no? El ácido que está dentro de la batería, que justamente es este material pues muy corrosivo, ¿no? Que permite muy rápidamente el flujo de iones. Y le falta esta celda de corrosión, le falta el cuarto elemento que yo les decía, ¿no? Que es aquella unión que hay entre la terminal negativa y la terminal positiva. Entonces yo puedo tener en un cajón guardado una batería por mucho, mucho tiempo, ni el zinc ni la varilla de grafito se van a corroer porque están en ese estado pasivo, les falta algo que cierre el circuito, ¿de acuerdo? Para que el proceso de corrosión empiece a operar. En el momento en el que yo la batería la inserto en una lámpara, en un radio, en una cosa así, entonces cierro el circuito entre negativo y positivo y ahí sí tengo yo un consumo, ¿de acuerdo?, del ánodo, que en este caso, si ustedes regresan a la serie galvánica, pues sería el zinc, ¿no?, que tiene este valor de -1.1,
con respecto al grafito, que tiene un valor positivo de 0.3. Entonces el zinc se comporta como el ánodo, el grafito como el cátodo. Incluso si ustedes ven la diferencia de voltaje, ¿no? Que yo tengo entre el zinc menos 1.1 y el grafito más 0.3, la diferencia es 1.4, prácticamente lo mismo que yo tengo en una batería, ¿no? Ese valor de 1.5, muy cercano a lo que estoy aquí viendo, ¿de acuerdo? Entonces eso genera el voltaje impulsor y las baterías pues van a durar tanto como puedan hasta que el zinc se acabe, ¿no? Hasta que el zinc se termine de sacrificar o de oxidar, de corroer, y entonces ya mi batería deja de funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué pasa en una varilla, en una tubería? ¿Dónde está el ánodo y el cátodo si la estructura pareciera ser la misma, ¿no? Aquí no tengo yo ese zinc, ese grafito, ¿no? Yo solamente tengo un ducto, tengo una varilla. Entonces, ¿dónde están esas diferencias? Pues esas diferencias ocurren muchas veces a nivel microscópico, ¿no? Aquellos que han tenido la curiosidad o por su trabajo han visto un material en el microscopio, uno sabe que hay diferentes fases, uno sabe que hay diferentes eh, eh, digamos, partes propiamente del material que no es enteramente homogéneo, y esas diferencias a nivel microscópico generan diferencias que las vuelve a algunas anódicas y otras catódicas, ¿no? Otro elemento que genera que haya estas diferencias son trabajos en frío, y otro es la soldadura, ¿no? Si ustedes han visto que muchas veces la corrosión ocurre cercano a las soldaduras, es precisamente por esto, porque donde ha habido un trabajo en caliente, un trabajo de soldadura, normalmente son zonas que se comportan de manera anódica, ¿de acuerdo? Entonces, al estar cercano a zonas donde no han estado sujetas a este trabajo en caliente, que son zonas catódicas, genera este circuito de corrosión. Sí, y esto obedece mucho a este ciclo energético del acero. Digamos, el acero, el material, el hierro, la forma en la que está cómodo en la naturaleza, pues es como óxido de hierro. Después uno pasa a través de todo un proceso metalúrgico, a través del cual yo puedo ya aprovechar esto, ¿no? Digamos, el óxido de hierro a mí no me sirve realmente para nada, yo no lo puedo, digamos, trabajar, malear, yo no lo puedo utilizar para algo, pero a través de todo el proceso energético de fundición, yo obtengo ya al final una estructura que ya me sirve para algo, ¿no? Que ya yo puedo utilizar. Entonces lo que yo hice es meterle energía a este óxido de hierro hasta llevarlo a una forma útil, pero de un muy alto valor energético. ¿Y qué pasa cuando yo eso lo regreso al suelo? Que, digamos, la naturaleza un poco jala lo que es suyo, y dice, bueno, hay que eliminar todo ese alto contenido energético a través de un proceso de corrosión, y termino yo con óxido de hierro eventualmente, ¿no? La forma de el estado de menor energía, que es la forma en la que el hierro se siente cómodo en la naturaleza. Entonces, esto es el proceso de corrosión, esta vista, digamos, macroscópica, ¿no? En donde yo veo ánodo, veo cátodo, y puedo entender un poco cómo funciona, ¿no? Aquí la conexión eléctrica, pues es la propia estructura, la varilla o el ducto, y después a través del electrolito tenemos la manera en la que cerramos este circuito, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que muchas veces la varilla o las tuberías pueden estar bien, sin demasiado óxido, si están en el aire, ¿no? A menos de que les llueva, que eso genera pues ya este electrolito, pero cuando yo los entierro, los sumerjo, entonces sí, ¿verdad? Cierro yo el circuito de una manera franca y tengo el proceso de corrosión. Entonces, bueno, tomé aquí unos minutos para tratar de explicar el fenómeno de corrosión, espero haberlo logrado, y lo que me gustaría platicar ahorita un poco es, bueno, cómo lo evitamos, ¿no? Todos lo vemos, lo vivimos en nuestro trabajo, con nuestras vidas cotidianas, pero quisiéramos entender cómo mitigamos este problema. Y hay digamos, tres ramas de conocimiento principales. La primera de ellas son los recubrimientos anticorrosivos, la siguiente es la protección catódica, y el tercero es el tratamiento químico o los inhibidores
de corrosión. Entonces, me regreso tantito, digamos, si vemos esta celda, estarán de acuerdo conmigo que si yo recubro o yo pinto esta estructura, yo sigo teniendo el ánodo, sigo teniendo el cátodo, sigo teniendo el camino eléctrico, pero lo que estoy haciendo es evitar el contacto de esta semicelda de corrosión, estoy evitando el contacto con el electrolito y por ende no se cierra el circuito a través del electrolito, y si yo evito o dejo de tener uno de estos 4 elementos, la corrosión se detiene o se mitiga. Entonces yo necesito un recubrimiento, una capa dieléctrica, ¿de acuerdo? Que no permita el flujo de corriente, y eso es, perdón, precisamente lo que hacen los recubrimientos anticorrosivos. Platico un poco de los recubrimientos, digamos, qué es lo que tienen. Entonces, bueno, su definición es que es un material que debidamente aplicado a una superficie lo va a proteger y también lo va a decorar, ¿no? También tiene esas propiedades decorativas. Tiene 3 principales componentes: una resina, un solvente y un pigmento. La resina, pues, es el componente principal, ¿no?, que tienen los recubrimientos, y es justamente esto que queda en la superficie, que forma una película que va a aglutinar, a juntar a todos aquellos pigmentos que yo le coloque, llámese tinta o cualquier otra cosa que yo coloque, va a aglutinarlo la resina y va a impartir propiedades físicas al recubrimiento, ¿no? Al final, su resistencia al sol, su resistencia a la abrasión, es, son las propiedades propias, son las propiedades, disculpen, del recubrimiento, y eso lo otorga la resina. Lo siguiente es el solvente, es el otro elemento que tiene, es un compuesto más bien volátil que se le agrega y se le coloca, bueno, pues para poder diluir yo la resina y poderlo aplicar, ¿no? No habría, digamos, manera, en la mayor parte de los casos, que yo pudiera aplicar directamente la resina con estas propiedades que a mí me interesan. Entonces, esto se disuelve en un solvente, ¿no? Aquí hay algunos que pueden ser tipo hidrocarburos, pueden ser alcoholes, pueden ser glicoles, puede ser agua también. Entonces yo disuelvo esta resina y de esa manera yo lo puedo aplicar, ¿no? Y luego viene el tema de los pigmentos, ¿no? Estas partículas sólidas, pequeñitas, polvo la mayor parte de las veces, que yo coloco dentro de la matriz de la resina, y tienen diferentes funciones. De lo que nos interesa aquí son propiedades de inhibición de corrosión, disminuir la permeabilidad de nuestro recubrimiento, desde luego protegerlo, ¿verdad? Pero sobre todo dar esa capacidad dieléctrica, ¿sí? Entre el metal y el electrolito, ¿de acuerdo? Entonces, los recubrimientos protectores decimos que tienen, ¿no?, un tema de pigmento, que pueden ser inhibidores, pigmentos inertes y de refuerzo, de color para temas, digamos, de temas estéticos, y luego el vehículo, de acuerdo, que está formado por las resinas primarias, secundarias, solventes y aditivos que yo vaya a agregar. Y eso nos lleva a, digamos, separar los recubrimientos en 3 principales, uno de ellos de barrera, otros por inhibición, que lo voy a tocar brevemente al final, y otros de sacrificio o galvánicos. El primero, el de barrera, creo que es razonablemente fácil de entenderlo, un poquito con los ejemplos que vimos antes. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es colocar este recubrimiento protector, que lo que evita es que el agua, ¿no?, o las sales, otras especies iónicas, entren en contacto con nuestra superficie de acero, y al evitar eso, estamos cerrando el circuito, ¿verdad? Estamos evitando que cierre el circuito de corrosión y protegemos nuestra estructura. Entonces, tal cual es un recubrimiento dieléctrico, ¿sí? Como si fuera el cable de un cable, perdón, el plástico, discúlpenme, de un cable de cobre, que evita que haya un contacto eléctrico con el exterior. Luego tenemos algunos otros por inhibición,
quiero platicar un poquito esto al final, pero se le coloca entre el recubrimiento protector dieléctrico y la estructura de acero, sí, un primario inhibidor de la corrosión, que voy a platicarlo un poquito hacia el final. Y el tercero, y también muy relevante, son aquellos de protección o de sacrificio. Entonces, fíjense cómo aquí utilizamos el mismo principio de corrosión que veíamos, este circuito de corrosión, pero ahora, en lugar de ser ánodos y cátodos que estén dentro de mi estructura de acero, yo coloco otro ánodo que sería este pigmento de zinc que está en la resina, ¿de acuerdo? Si recuerdan la serie galvánica, el zinc era muy activo, ¿verdad? Estaba en la parte alta de la tabla que veíamos, y al estar en contacto con la estructura de acero, y si yo tengo un raspón, una rayadura en el recubrimiento y aquí se deposita agua, entonces pueden ustedes ver cómo el zinc se va a comportar como el ánodo, el que se oxida, el que se sacrifica, el acero va a ser nuestro cátodo y cerramos el circuito, ¿no? Entonces tenemos una celda de corrosión, pero lo que se está corroyendo aquí es mi recubrimiento, en este caso de zinc, y no mi estructura de acero. ¿De acuerdo? Entonces, los clásicos recubrimientos, primers que conocemos, ¿no? Con los que se pinta normalmente esa primera capa y que son altamente ricos en zinc, esto es justamente lo que hacen, ¿no? Entonces, un mecanismo de protección por sacrificio. Entonces, este principio que les acabo de comentar, es precisamente un principio, digamos, a nivel microscópico, pero una base de protección catódica. Entonces, a pesar de que estoy hablando de un recubrimiento, realmente el principio por el cual yo estoy protegiendo el acero es precisamente protección catódica. Entonces, déjenme entrar un poco en ese segundo tema, en esa segunda manera de proteger las estructuras, que es precisamente la protección catódica. Y aquí me quiero detener un tiempo en hablar de este tema. Entonces, recuerdan que dijimos que nosotros tenemos un ánodo, tenemos un cátodo, hay corriente que sale de la parte anódica de mi estructura, que va al electrolito y luego que cierra el circuito hacia el cátodo y luego por el camino eléctrico. ¿De acuerdo? Esto es lo que pasa cuando yo entierro o sumerjo cualquier estructura de metal en el suelo, en el mar, en el agua. Entonces, ¿qué tratamos nosotros con protección catódica? Pues muy similar al recubrimiento de sacrificio que ahorita les mostré, a este recubrimiento rico en zinc. Yo voy a colocar algunos ánodos de protección catódica que no es más que monolitos, bloques de fundición de alguno de aquellos materiales que estaban muy arriba en mi serie galvánica. Si los recuerdan, había aluminio, había zinc, había magnesio hasta allá arriba. Entonces yo tomo cualquiera de esos materiales muy electronegativos. De hecho, me importa que sean más electronegativos que la estructura que yo quiero proteger, ¿no? Si en este caso es hierro, perfecto, yo puedo tomar cualquier material más electronegativo que el hierro. Y lo que hago es que lo voy a conectar eléctricamente a la estructura que quiero proteger y me aseguro de que ambas estructuras, ¿sí? Tanto los ánodos de protección catódica como el cátodo, estén sumergidos, enterrados en el mismo electrolito. Y al yo asegurar eso, ya cierro el circuito, ¿sí? Entre ánodos, la corriente va a fluir de manera electrolítica a el cátodo. Al hacer eso polariza, y ahorita voy a tratar de explicarles el fenómeno de polarización, pero lo que ocurre es una polarización del cátodo, así lo protejo contra la corrosión y luego regresa la corriente, cierra el circuito a través de la conexión metálica, ¿de acuerdo? ¿Qué vemos aquí? Primero que los ánodos pues se van a consumir, ¿no? Entonces por eso muchas veces le llaman a estos ánodos de sacrificio. Son ánodos, son estructuras que se van a sacrificar, se van a corroer rápidamente a costa de proteger mi cátodo o mi estructura. Otra cosa que vemos es, tienen que estar en el mismo electrolito, tiene que haber una conexión metálica y el cátodo tiene que estar
enterrado o sumergido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no, la protección catódica no funciona para estructuras aéreas, ¿sí? A mí cuando me enseñaban esto siempre me decían desde que los electrones no vuelan, ¿no? Entonces, cualquier estructura que esté en el aire, nunca nunca les vayan a querer vender una protección catódica porque no funciona, digamos, a través del aire yo no puedo cerrar este circuito que estamos viendo. Si bien esta estructura puede estar enterrada y luego puede salir a la superficie, eso está bien, pero solamente voy a proteger la parte que esté obviamente enterrada o sumergida, ¿de acuerdo? No la parte aérea. Yo la conexión eléctrica sí la puedo hacer en la parte aérea, eso digamos es común, pero está bien, por eso es nada más electrones que van a fluir de vuelta por ese cable hacia mis ánodos, ¿sí? Pero lo que yo protejo es únicamente lo enterrado o lo sumergido. Para la parte aérea, ahí sí no tenemos otra más que recubrimientos anticorrosivos o algún tipo de inhibidor atmosférico. Entonces, ¿qué pasa cuando la corriente, perdón que regrese, qué pasa cuando la corriente ingresa desde el electrolito, la corriente que viene de los ánodos, viaja por el electrolito y ingresa al cátodo? ¿Cómo estoy protegiendo yo? Entonces, ese fenómeno es un poco difícil de explicar y de entender, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo por tratar de compartirlo con ustedes. Es un fenómeno que uno lo puede ver de manera, digamos, química, o uno lo puede ver de manera eléctrica, ¿no? Hay gente, estudiosos de la química, que lo entienden muy bien de esa manera, y algunos de nosotros, ¿no? Más eléctricos, más mecánicos, que lo entendemos de esa forma. Entonces yo se los voy a explicar un poquito más de la forma eléctrica. Entonces, en esta primera imagen, ¿no? que vemos, tenemos estos ánodos y cátodos, ¿verdad? Que hemos estado hablando, en donde, si ustedes se fijan, los más electronegativos son los ánodos, ¿verdad? Son aquellos que se van a estar oxidando para proteger al otro. Entonces, los más electronegativos, los que tienen el valor más alto, más negativo, son los pequeños ánodos microscópicos que se van a estar oxidando para, digamos, dar corriente al cátodo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo conecto esto a un ánodo de sacrificio? ¿Sí? A este bloque de magnesio o de zinc o de aluminio, que es muchísimo más electronegativo que estas pequeñas partes que yo estoy aquí viendo. Lo que sucede es que el valor del voltaje poco a poco se va a empezar a acercar a aquel valor que yo tengo en mi ánodo. Entonces, si el ánodo tiene un valor a lo mejor de -1 voltio, todos estos pequeños valores, estas diferencias de voltaje, poco a poco, si ustedes lo ven en estas imágenes, se empiezan a hacer homogéneos, empiezan a ser iguales y tienden a aquel valor muy electronegativo de mi ánodo, ¿sí? O sea, son dos estructuras con voltajes diferentes que al momento en el que yo los conecto tienden a igualar sus voltajes. Una manera, un ejemplo, a lo mejor un poquito tosco, un poquito burdo para entenderlo, es si yo tengo una habitación que es muy fría, una habitación que está muy caliente, ¿sí? Y yo abro la puerta entre estas dos habitaciones, va a tender a igualar las temperaturas de esas dos habitaciones, ¿de acuerdo? Entonces, las temperaturas un poquito más frías se van a hacer calientes, y las calientes un poquito más frías nunca tienden al mismo valor, ¿no? A lo mejor esta imagen pareciera que sí, nunca llegan exactamente al mismo valor, pero muy cerca sí, ¿de acuerdo? Tienden a estar muy cerca. Y si las diferencias de voltaje se hacen tan pequeñas que son prácticamente imperceptibles, muy chiquitas, entonces el flujo de corriente disminuye. ¿Se acuerdan de la ley de Ohm que les mostré al inicio? Si el voltaje entre estas dos se hace muy pequeño, entonces la corriente entre ellas se hace muy pequeña. Y si la corriente entre ellas es pequeña, la corrosión es muy chiquita o muy lenta. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que aplicamos protección catódica decimos vamos a mitigar la corrosión, no decimos vamos a eliminarla, porque realmente no ocurre eso, simplemente la reducimos a valores o a velocidades muy pequeños, que eso alarga por muchísimos años la vida útil de las estructuras. Entonces,
Este es a grandes rasgos, ¿no? El fenómeno de corrosión es algo que me pudiera yo quedar a lo mejor media hora platicando, pero se trata de entender que yo hago homogéneos esos valores de voltaje que hacían que mi estructura tuviera pequeños ánodos y pequeños cátodos, y yo vuelvo a toda mi estructura, ¿sí? La vuelvo el cátodo de este circuito macroscópico de corrosión. Ya no son microcircuitos de corrosión en mi estructura, en mi ducto, en mi varilla, sino que ahora todo esto es el cátodo si yo lo comparo contra este ánodo muy electronegativo, ¿de acuerdo? Estos ánodos de sacrificio, y ahora tengo este circuito de corrosión macroscópico. Bueno, entonces voy a mostrarles un poco algunos sistemas de protección catódica. Puede ser con ánodos de sacrificio o puede ser de corriente impresa. Voy a platicarles un poco estas dos diferencias, las ventajas y las desventajas. Si hablamos de las ventajas de los ánodos galvánicos o de sacrificio, primero, si ustedes lo ven aquí, yo no necesito una fuente externa de corriente. O sea, no necesito conectar esto a la electricidad, ¿de acuerdo? Aquí la electricidad está siendo generada por la diferencia de voltaje entre el ánodo y el cátodo. Entonces, no tengo que conectar esto a la luz, lo cual es muy cómodo si yo tengo una estructura en el mar o yo tengo una estructura en medio de un desierto, de acuerdo a una tubería que viaja por muchos kilómetros, pues yo simplemente conecto esto y se acabó. Requiere menos mantenimiento, ¿no? Yo realmente lo conecto y medio me olvido un poco de estos ánodos hasta que terminen su vida útil, ¿no? Sí hay que entender que van a tener una vida útil, digamos, reducida, ¿no? Porque pues están corroyendo, oxidando, sacrificando a costa de la estructura. Entonces, es poquita corriente la que van a drenar, son fáciles de instalar, puedo yo colocar más de ellos si lo requiero, distribuyen bastante bien la corriente y el costo de servicio pues es bajo, ¿no? Entonces, básicamente esto es una muy buena elección, los ánodos galvánicos, si yo requiero poquita corriente. ¿Qué desventaja tienen? Que la fuerza impulsora y por ende la corriente pues es muy baja. Entonces, otra vez regresamos a la ley de Ohm. Si el voltaje entre ellos es muy pequeño, ¿no? Ustedes vieron la serie galvánica, a lo mejor 1,5 volts, 2 volts a lo más de voltaje, pues la corriente va a ser chiquita. Si esto es en el desierto, ¿no? En algún desierto con un suelo muy resistivo, pues con un voltaje de 2 volts todavía la corriente va a ser menor. Entonces la protección puede no ser suficiente. Este fenómeno que les mostré de polarización puede no ocurrir si el voltaje es muy chiquito, si la corriente es muy chiquita. Ahora, me detengo un momentito y bueno, ¿qué significa corriente chica, corriente grande? ¿Por qué necesito más corriente? Y aquí es donde se entrelazan las dos técnicas de mitigación que hemos estado viendo. Entonces, nosotros tenemos aquí el recubrimiento y tenemos luego la protección catódica, y la realidad es que es un matrimonio en el que uno no puede vivir sin el otro. Entonces, la protección, decimos, perdón, que la primer línea de defensa contra la corrosión es sin lugar a duda los recubrimientos. Si nosotros no tenemos una estructura recubierta, va a ser muy difícil que la protección catódica funcione, porque van a necesitar ustedes muchísima corriente para poder proteger. Entonces, lo primero es yo recubro mi estructura y también no puedo yo garantizar que el recubrimiento va a estar al 100% en mi estructura. Siempre va a haber una pequeña falla, un pequeño rasponcito, algo, y si no al inicio, a lo largo de la vida útil del recubrimiento, sin lugar a dudas se le van a hacer pequeñas o grandes fisuras. Y en esas fisuras es precisamente donde la protección catódica actúa, ingresando corriente en esa pequeña grieta y protegiendo con el principio que ahorita les mostré, protegiéndola contra la corrosión. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, ánodos de sacrificio que me den poca corriente en una estructura donde yo tengo poco metal desnudo o poco metal expuesto en el electrolito. Entonces, estructuras pequeñas, estructuras bien recubiertas son candidato para un ánodo de sacrificio,
Y si yo tengo grandes estructuras o muy dañadas, entonces muy probablemente yo necesito una fuente de corriente, que es un sistema de corriente impresa, que ahorita les voy a platicar. Eh, ¿Qué utilizo yo como ánodos galvánicos? Ya les decía, hay que voltear a ver la serie galvánica y encontrarán que los más activos materiales que uno ve, y desde luego baratos, pues es el aluminio, el zinc, el magnesio, ¿sí? El aluminio yo lo utilizo principalmente en agua de mar. El zinc puede utilizarse en agua, por agua salobre o agua dulce. Y el magnesio yo normalmente lo utilizo en suelos de mediana resistividad, ¿no? En suelos. Entonces, si ustedes ven la serie galvánica que les mostraba, ahí está el magnesio, ¿no? Las aleaciones de alto potencial muy electronegativos, un poquito menos el zinc y un poquito menos el aluminio, pero todos ellos más electronegativos que el acero o el hierro o plomo, cobre, en fin, estructuras que yo quisiera proteger, ¿de acuerdo? Es importante que siempre sean más electronegativos. Aquí les muestro una imagen, ¿no? De un ánodo de magnesio. Es, como les decía, simplemente magnesio de fundición que se funde en un alma de acero, ¿no? Adentro sí tiene una pequeña alma de acero que va a su vez soldada a un cable, y yo de la punta de este cable pues ya lo conecto a mi estructura, ¿no? Y todo esto lo entierro o lo sumerjo. Este es otro ejemplo, ¿no? Los pilotes de un muelle, si se fijan aquí, soldaron o atornillaron los ánodos, y estos pues a su vez, ¿no? Se van a estar corroyendo para proteger mi estructura de acero, ¿no? El pilote del muelle. Entonces, ¿qué hago cuando yo tengo una estructura que requiere mucha corriente, grandes cantidades de corriente? Digo, bueno, ya no voy a depender del voltaje impulsor que genera esa diferencia de voltaje entre ánodo y cátodo, ¿sí? La que vimos en la serie galvánica, sino que esa diferencia de voltaje yo la voy a generar con una fuente externa. Y esa fuente externa le llamamos rectificador, pero la realidad es que no es más que una fuente de corriente directa. Entonces, tiene que tener polaridad porque yo quiero que la corriente siempre fluya en una misma dirección, ¿de acuerdo? Yo quiero que vaya, lo que se va a corroer es lo que yo conecte al lado positivo. Este me va a dar corriente a mi estructura y luego regrese la corriente a mi fuente de corriente directa al lado negativo. Sí es muy crítico, muy importante que yo lo conecte de la forma adecuada. Si yo me equivoco y conecto los cables al revés, entonces voy a estar oxidando mi estructura a costa de proteger el ánodo, ¿no? Y eso pues no lo queremos, ¿no? Entonces, la polaridad sí es súper importante cuando conectamos un rectificador. Entonces, como les decía, no es más que una fuente de corriente directa, pero llegan a ser tan sofisticados como este tipo de equipos en donde tienen señales satelitales que yo puedo estar monitoreando o controlando. Puedo tener salidas múltiples, lo pueden ver acá abajo en este cableado, para yo proteger muchas estructuras con un único rectificador. En fin, se hacen tan sencillos o tan sofisticados como uno quiera o uno lo pueda pagar. No me quiero meter mucho en esto, en complicaciones de electrónica. Aquí tenemos dos rectificadores, uno trifásico del lado izquierdo, uno monofásico del lado derecho, pero muy brevemente explicarles. Yo lo que tengo es corriente alterna, o sea, corriente cuya polaridad sí cambia, ¿de acuerdo? Saben que Comisión Federal nos da 120 volts a 60 Hz, o sea, es una polaridad que está cambiando a lo largo de todo el ciclo. Esos son precisamente los hertz, la cantidad de veces que cambia el ciclo. Entonces yo quiero que esa corriente sí tenga polaridad. Entonces primero la hago pasar a través de un transformador que lo único que hace es bajar ese voltaje. Y ya que bajé el voltaje, pasa a través de un puente de diodos. Los diodos son una especie como de válvula check de agua. O sea, es una válvula eléctrica en este caso, que me permite el paso en un sentido, pero no deja que regrese la corriente. Entonces, cuando el ciclo de corriente está en una parte, deja pasar a la corriente, y cuando está en el otro parte del ciclo, o sea, cuando la polaridad se invierte, ya no la deja pasar. Entonces, sin marearnos demasiado en esto, lo que hace este puente de diodos, este arreglo, es que convierte corriente alterna en corriente directa.
Entonces yo aquí sí ya tengo polaridad, después del puente de diodos ya tengo un cable negativo y tengo un cable positivo, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo polaridad en algo alimentado por corriente alterna. Un rectificador que ustedes seguro conocen son los eliminadores de sus computadoras, ¿no? El eliminador de una laptop o con lo que yo cargo mi celular en la noche. Eso es un rectificador que al final yo lo alimento con corriente alterna y termina dándome corriente positiva, discúlpeme, corriente directa a la salida, ¿sí? Entonces, esto es un rectificador, aquí lo simplificamos, ¿sí? Con una forma de una batería. Entonces, cuando lo utilizo, básicamente, digamos, sin ponerme a leer todo esto, pero básicamente cuando tengo grandes cantidades de corriente, cuando necesito mucha corriente, entonces utilizo sistemas de corriente impresa. ¿Qué ventajas tienen? Pues que yo tengo gran flexibilidad en el manejo del voltaje y de la corriente. Yo puedo subir y bajar la cantidad de corriente que estoy sacando, no que con un ano de sacrificios es fijo, y eso me lo da más bien un poco el suelo, ¿no? La resistencia del suelo. Aquí yo sí puedo con una perilla, digamos, con algo muy sencillo, yo puedo regular la cantidad de corriente. Puedo, con una sola instalación, proteger cientos de kilómetros de tubería o el casco de un barco muy grande o tanques de almacenamiento muy grandes. En fin, tengo mucha cantidad de corriente disponible. ¿De acuerdo? Puedo proteger estructuras cuyo recubrimiento es deficiente o incluso están desnudas. Si estoy en un desierto, una zona de piedras, no importa la resistividad, yo tengo capacidad para poder proteger. Y la otra es que el consumo de ánodos es muy bajo. Ahorita les voy a mostrar los ánodos, pero aquí nunca utilizo yo el zinc, el magnesio, el aluminio, estos materiales de sacrificio que se consumen rápidamente, sino que utilizo lo que se llaman ánodos dimensionalmente estables. Y esos son materiales que si drenan mucha corriente casi no se van a oxidar, casi no se van a corroer. Entonces, un ánodo me puede durar varias decenas de años drenando mucha corriente, cosa que los de sacrificio no pueden. ¿Qué desventajas tienen? Los elevados costos para la inspección y el mantenimiento. Aquí sí necesito una fuente externa de energía, entonces pues tengo que pagar la luz, ¿no? Hay que tener un medidor de luz y pagarle a la CFE el consumo. Es como cualquier componente eléctrico, electrónico, pues puede fallar, ¿no? Estos diodos, fusibles, en fin, pueden fallar y eso hay que estarle dando mantenimiento. Hay un tema de interferencias eléctricas que lo traigo en la presentación, pero no creo que no me va a dar tiempo llegar hasta eso. Pero básicamente es que la corriente se puede ir a lugares donde yo no quiera. Cuando yo dreno mucha corriente, es fácil de que eso pueda brincar a otra tubería, puede ir a una tierra física, a un tanque, a dañar alguna estructura. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo dreno grandes cantidades de corriente en el suelo. Hay que saber qué más hay en ese suelo que no se pudiera interferir. Y bueno, también algunos temas de sobreprotección. Si yo elevo demasiado la salida de corriente del rectificador, yo puedo dañar el recubrimiento, puedo generar hidrógeno atómico alrededor de la estructura y eso generar cavernas y fragilización y un consumo de agua muy importante y producción de gases, ¿sí? Por reacciones anódicas y reacciones catódicas, que no me quiero meter ahorita en eso, pero se producen reacciones desde luego químicas y esas reacciones producen ácidos alrededor de los ánodos y producen una serie de gases y pHs importantes. Los ánodos de corriente impresa, coloco aquí un listado de algunos. La foto que tenemos aquí es de este titanio recubierto con una mezcla de óxidos metálicos, que ahorita es del tipo que más se utiliza. Son ánodos que pueden drenar mucha cantidad de corriente durante largos periodos de tiempo. La verdad es que eran caros antes y no se utilizaban, pero ahora han reducido su precio significativamente. Entonces son, hasta donde yo he visto ahora en el mercado, en la industria, los que más se utilizan. Es un recubrimiento de óxidos metálicos, como les decía, que son tierras raras, ¿no? Estas que vienen ahí como en medio abajo de la tabla periódica. Estas tierras raras se hace un recubrimiento y tienen capacidades de drenar grandes cantidades de corriente. Bueno,
Nos quedan unos 10 minutos y sí me gustaría, quisiera platicarles algunos casos de estudio muy, muy rápido, un poco para que vean la aplicación, ¿no? De la protección catódica. Me voy a tomar a poner un par de ellas y pasar algunas imágenes un poco rápido. Un caso muy interesante fue en la Estela de Luz, ¿no? Pues triste monumento que se construyó ahí para el bicentenario de la independencia. Y bueno, más allá de los problemas políticos de corrupción, que no me quiero meter en eso, tiene un tema muy interesante que es la cimentación, ¿no? De la construcción de este monumento. Fue una de las primeras obras cuya cimentación de concreto reforzado se le instaló un tema de control de corrosión. Entonces, fíjense la cimentación de esta cosa, ¿no? Es francamente una obra pues muy impresionante, toda de acero al carbón, de varilla, ¿no? Y que iba a estar prácticamente todo el tiempo en el manto freático de la Ciudad de México. La Ciudad de México, como ustedes saben, era un lago, ¿no? Entonces, a pocos metros de profundidad, sobre todo en época de lluvia, se encuentra agua. Entonces, esto iba a estar sumergido, ¿no? Toda esta varilla iba a estar sumergida gran parte del tiempo. Y el resto de la estructura estaba hecho de acero inoxidable, ¿no? Toda la parte de arriba que soporta estos paneles entiendo que es como de cuarzo, de una piedra, todos son de acero inoxidable. Entonces, lo que se empezó a ver en la parte de abajo es precisamente lo que veíamos, era un par galvánico. Yo tengo una estructura de acero inoxidable conectado a acero al carbón, y eso, aunque no tanto, sí tiene una diferencia de voltaje considerable que empezaba a generar esto que ven en la imagen del lado derecho, ¿no? Entonces imagínense en una zona sísmica donde puede haber vientos, ¿no? Que la tornillería le empezara a pasar esto. Entonces se realizó todo un modelado numérico para poder colocar ánodos. De hecho, al final aquí fue un sistema híbrido en el que se colocaron del lado izquierdo, ven ustedes unos ánodos de sacrificio, que estaban dentro como de un mortero, de una especie de cemento conductor, combinado con ánodos de corriente impresa, y esos están vinculados a la cimentación. Entonces aquí el ánodo y el cátodo, que era el acero inoxidable y el acero al carbón, polarizaba similar, y entonces quedaba protegido gracias a este sistema. Otra aplicación de protección catódica muy común es en los muelles, ¿sí? Para proteger la varilla dentro del concreto. Entonces, fíjense que aquí sí estoy hablando de una estructura aérea, que al principio les decía que no se podía proteger catódicamente. Sin embargo, si yo coloco los ánodos, que son estos como chorizos verdes que se ven aquí, son ánodos de sacrificio, yo los coloco dentro del mismo electrolito, que en este caso es el concreto, el mortero, que va a embeber a la varilla. Yo voy a tener un circuito de protección entre el ánodo, que son estos verdes, y el cátodo, que es la varilla de refuerzo. ¿De acuerdo? Entonces tengo un sistema de protección catódica para la varilla, para la varilla, perdón, dentro del concreto en una estructura. Otro caso muy común es el utilizar la protección catódica en tanques de almacenamiento. Los grandes, estos tanques de almacenamiento que se utilizan para gasolinas, para agua, para este tipo de cosas, descansan normalmente sobre arena o sobre concreto, y al descansar sobre esto generan puntos de corrosión en la parte de abajo, como mostraba esta imagen, muy importantes. Son puntos que yo no puedo inspeccionar de una manera fácil y que pueden generar fugas, ¿no? Entonces lo que se hace es, bueno, colocar un rectificador para yo poder proteger catódicamente. Ahora, aquí hay un fenómeno que se ve sobre todo en tanques muy grandes, en el que la parte, digamos, cercana a la cama anódica recibe corriente de protección, pero las zonas más lejanas pues realmente no están recibiendo, ¿no? Entonces, yo lo que hago ahí es que coloco estos rectificadores a una mucha mayor profundidad, lo que se conoce como eléctricamente remoto, para poder proteger entonces sí de una forma muchísimo más homogénea los tanques de almacenamiento. Otra manera de protegerlo es colocar los ánodos directamente en esta cama de arena que está por debajo de los tanques,
¿De acuerdo? Entonces me adelanto un poquito. Lo que yo hago es, justo cuando está en la etapa de construcción el tanque de almacenamiento, se colocan estos ánodos de manera concéntrica en esta cama de arena, ¿sí? Se va, digamos, abriendo un hueco, colocando los ánodos, sacando todo el cableado y entonces sí se puede colocar y soldar la placa del tanque de almacenamiento ya encima de esta estructura, ¿no? Entonces queda algo así, incluso yo con un solo rectificador puedo proteger toda una granja de tanques. Me voy a adelantar un poco digamos, lo último que quería yo platicarles, que es justamente el tercer, digamos, la tercera tecnología para control de corrosión. Hablamos de los recubrimientos, les hablé ahorita de la protección catódica, y es el tema de utilizar inhibidores de corrosión. Un inhibidor de corrosión es una molécula que consta básicamente de dos partes. Tiene una cabeza que es altamente metalofílica, ¿sí? Estas moléculas azules y rojas. Entonces, son moléculas que le gustan mucho adherirse al metal, ¿no? De ahí su palabra metalofílica. Y luego tiene una, digamos, colita, ¿no? La molécula que es más bien hidrofóbica, entonces que repele el contacto con el agua. Este ejemplo me gusta mucho, ¿no? Son las tijeras ahí de mi casa, ¿no? En el que uno aplica esta película de inhibidor a una de las hojas, a la otra uno la deja así nada más, y después de 30 días, bueno, una atmósfera, digamos, marina, pero me refiero a lluvia, algo cercano al mar, cómo rápidamente pues una se empieza a oxidar y la otra no. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Es esta película como ligeramente aceitosa, si ustedes quieren, pero que a diferencia de si yo utilizo puramente aceite o alguna cosa así, tiene esa propiedad altamente metalofílica, o sea que se va a quedar pegado y adherido al metal durante mucho tiempo me refiero a lo mejor 6 meses, un año, una cosa así, y luego que repele, ¿no? Pueden ver un poco cómo se forman las gotitas de agua, están siendo repelidas, ¿no? Del metal. Y esto, bueno, se puede aplicar a muchísimas cosas, ¿no? Se aplica dentro de ductos por el contacto, cuando llevan agua o llevan agua congénita o petróleo, pero con agua emulsionada, en fin, cosas muy, muy agresivas, muy corrosivas. Se aplican en estructuras aéreas, en refinerías, ¿no? Las torres de las refinerías, en plataformas petroleras que están mucho en el mar, pero también se pueden aplicar en la casa, ¿no? Digamos, aplicas el inhibidor a las cosas, pues que todos los días ahí se nos oxidan en casa, ¿no? Entonces, pues es otra manera que no estoy necesariamente pintando, ¿no? Pues estas estructuras yo, pues no podría pintarlas necesariamente, pero esta aplicación de esta película aceitosa de inhibidor funciona bastante bien para este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quería yo platicarles, ¿no? Un poco esta manera un poquito rápida, estas tres tecnologías que están a la mano, que sirven para proteger contra la corrosión y que, como les decía al inicio, si las aplicamos bien, puede tener una reducción significativa, ¿no? En los costos de corrosión, que como vieron, pues asciende a varios miles de millones, ¿no? Entonces, no es un tema menor, desde luego, es un tema con el que vivimos todos los días y bueno, en la industria, muchas industrias en particular, pues lo viven ahí sensiblemente, ¿no? Entonces, bueno, justo terminé lo que quería en una hora, también un poco para abrir el micrófono y tratar de tener un poco de tiempo, ¿no? Para preguntas y respuestas y comentarios. Eh, Victoria, no sé cómo hacemos la parte de preguntas. Eh, bueno, entonces, no sé si ahí Victoria nos dejó de escuchar, pero voy a leer un poco las que están aquí en el chat, si les parece. Entonces, aquí nos preguntan si en el caso de los pilotes de acero es conveniente, en lugar del ánodo de sacrificio, sustituir por un espesor de sacrificio en el mismo perfil.
entiendo que se referiría como a aplicar algún tipo de recubrimiento, ¿verdad? De tipo zinc o algo así, en lugar de colocar los ánodos. Digamos, aquí el punto es que un recubrimiento rico en zinc, un recubrimiento de sacrificio, en un ambiente de mar pudiera no durar mucho tiempo. O sea, se consume en grandes cantidades y pudiera no ser suficiente. Y el otro tema es la dificultad de aplicarlo, ¿no? Aplicarlo es bastante complicado, sobre todo en una estructura marina, en algo que ya está en el mar, ya está sumergido. Sin embargo, colocar estos ánodos, pues es bastante más simple, ¿no? Simplemente baja un buzo y atornilla otro ánodo y medio que se acabó el problema. Entonces, es un tema de eso, de qué sería más fácil aplicarlo. Melchor Sosa Sosa Melchor nos pregunta si las empresas, ¿qué empresas? Hay empresas, perdón, que apliquen estas tecnologías de ánodos de sacrificio en México. Sí, hay muchísimas. De hecho, en la que yo trabajo en corrosión y protección, a eso nos dedicamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí a la orden, si tienen alguna duda ya particular sobre esto. Me escribe, perdón, aquí Victoria, que parece que tiene un problemita técnico y no puede hablar. Entonces, si les parece, me voy a seguir aquí con las preguntas. Me voy a ir al inicio. Bueno, me piden que si compartimos la presentación, con todo gusto se la envío yo a Victoria y para que ella se las comparta. Moisés Domínguez nos pregunta, bueno, suponiendo que tengo una placa de zinc a traslape pegada con una placa de acero, ¿ocurrirá el intercambio como ánodo de sacrificio? No es necesario el electrolito. ¿Qué pasará si la placa de acero la galvanizo y la pego con la placa de zinc? Reduzco el proceso de corrosión. O sea, recuerden que si ustedes juntan dos materiales distintos, sea cual sea esos dos materiales, van a tener un proceso de corrosión. Sí, Moisés, ya a tu pregunta, necesitas un electrolito. O sea, si esto, digamos, está en un ambiente completamente seco, no pasaría nada. Pero si ya le llueve encima o le cae un poquito de agua, lo cual pues, es muy probable, o con la pura humedad del ambiente, eso sería un suficiente electrolito para que ocurra el problema. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Si uno galvaniza ya todo esto, digamos, ambas placas, perdón, si galvanizas la de acero y lo juntas con la de zinc, desde luego el efecto es mucho menor, porque la diferencia de voltaje entre ellos es muchísimo menor que si yo tengo acero contra zinc. Entonces, sí tengamos cuidado cuando se unan dos materiales distintos. Una de las cosas más comunes, por ejemplo, es el cobre con el acero, ¿no? Una tubería de cobre con una tubería de acero. Eso es tremendamente común, ¿no? Entonces, sí hay que tener definitivamente cuidado, sobre todo si esa conexión de dos materiales está sumergido en un electrolito o le va a llover o alguna cosa así. En el caso nos preguntan si en el caso de colocación de ánodos embebidos en la cimentación, el electrolito es el concreto antes de solidificar nada más. Se reduce la acción una vez que escapa la humedad. Híjole, pregunta de Moisés Domínguez, súper buena pregunta. Fíjense que justo cuando hicimos esta obra que les mostraba la foto, mucha gente dudaba, yo mismo, si realmente ya que el concreto secara y la humedad salía, si el electrolito, que desde luego es el concreto, iba a ser suficientemente buen conductor como para cerrar el circuito. Entonces la pregunta de Moisés me parece muy relevante y la respuesta es, a ver, si tú tienes un concreto absolutamente seco y muy resistivo, no, la cantidad de corriente es muy bajita y como que esta protección catódica ahí embebida medio que no funciona. Pero en ese caso tampoco tienes corrosión, si estás de acuerdo conmigo, porque tienes un electrolito, un concreto totalmente seco. El asunto se vuelve, sobre todo en estructuras de concreto que están en un muelle o cercano al mar, a la playa, cercano a una fuente de humedad o de lluvia, que el concreto llega a ser suficientemente poroso, absorbe parte de la humedad y en ese momento que sí tendrías corrosión,
justamente el ánodo empieza a actuar y protege. Entonces, ¿no? Si no tienes un problema, tampoco va a funcionar tu solución de catódica, pero si tienes un problema, en ese momento solito los ánodos se activan y empiezan a funcionar. Eh, Sí, bueno, nos preguntan también, bueno, compañías que hagan esto, ¿no? El tema de en zonas costeras donde se oxidan las varillas interiormente, pues sí, ¿no? Esta es una tecnología sin lugar a duda que se aplica. Como es a veces un poquito caro, digamos, es poco común que se aplique en casas, pero sí se aplica mucho en industrias, en muelles, les diría que muchísimo, es común que se aplique este tipo de cosas. Nos preguntan cómo solucionar el efecto de laminación en estructuras industriales. Ahí sería con temas de recubrimientos. Entonces, digamos, la laminación es una consecuencia de la corrosión, es una manera en la que el metal, por la forma en la que está hecho, se corroe. Entonces, el tema es mitigar ese tema de ese problema de corrosión, y eso sería a través de pinturas o complementados con inhibidores de corrosión atmosféricos, como les mostraba. Entonces, pero con la pintura como una barrera, una de las primeras barreras contra la corrosión. Nos preguntan también de compartir la presentación aquí. Yo con todo gusto se la envío a Victoria para que se las comparta. Eh, la pátina, ¿cómo funciona la pátina en aceros normales y aceros contra la corrosión? ¿Cómo evaluar ese sacrificio? Digamos, esta pátina, este inhibidor de corrosión se ha probado en diferentes tipos de metales, ¿no? En aceros inoxidables, en cobre. Hace poquito se aplicó en el tren interurbano, el que se está construyendo de la Ciudad de México a Toluca, porque hay zonas muy agresivas de contaminación industrial que empezaban a atacar el cobre, el bronce, el aluminio de la catenaria, ¿no? Que transmite la energía eléctrica. Entonces funciona hasta donde se ha probado con diferentes metales, ¿no? Entonces no tiene mayor problema en eso. Solamente el asunto me parece con este inhibidor es que hay que estarlo aplicando recurrentemente. O sea, no se puede aplicar una vez y ya que se quede ahí, ¿no? Como una pintura que dura mucho más tiempo. Entonces, en la industria lo más común, sin lugar a dudas, son los recubrimientos para la parte aérea y la protección catódica para la parte enterrada o sumergida, ¿no? Sin duda es lo más común. Los recubrimientos, tengan idea también, hay muchos tipos de recubrimientos. En mi experiencia, no es que haya recubrimientos buenos o malos. Habrá mejores o peores para ciertas aplicaciones o ciertas condiciones muy particulares. El gran problema es que se aplican mal, ¿no? Todos los aplicadores buenos de recubrimientos les dirán la preparación de la superficie, o sea, dónde voy yo a pintar, es lo más importante, ¿no? Es por mucho lo más importante. Uno, el perfil de anclaje, ¿no? Yo no pintar sobre una superficie, digamos, tersa, sino yo quiero generar con granalla o con alguna cosa, yo quiero generar un perfil en el anclaje que haga que la pintura se adhiera. Y lo otro es la limpieza, no aplicar nunca sobre una estructura que tenga aceites o que tenga cloruros, ¿no? Sino que se debe pintar ya sea con agua a presión o muchas veces con un sandblasting, ¿no? Con un granallado de algún tipo, pero siempre aplicar eso antes de pintar. Es de lo más importante antes de aplicar el recubrimiento. ¿Qué pasa si ya tengo un material con inicio de corrosión? ¿Qué técnica puedo trabajar con él? Muy buena pregunta de Julio Flores. Em, si uno ya tiene problemas de corrosión, lo ideal es remover eso un poquito lijando con alguna cuestión a lo mejor mecánica o sandblast, si es algo industrial grande. Hay otras tecnologías muy interesantes. Ese lo pueden comprar, me parece que lo vende Sayer, que es un removedor de óxido o convertidor de óxido.
Si luego buscan la palabrita convertidor de óxido, les aparece. Es un ácido tánico, que lo que hace es que convierte el óxido a una fase como más estable, una mucho más negra, y ya sobre esa ya puedo pintar. Entonces, tratando de ser claro en la respuesta, una es remover la corrosión con alguna cuestión mecánica, ¿no? Un lijado, alguna cosa de ese tipo, y lo otro es buscar estos removedores o convertidores de óxido. Y uno muy famoso es el WD-40, ¿no? Que ayuda como a remover el óxido. No es un muy buen inhibidor, o sea, no mitiga el problema muy bien, pero sí remueve razonablemente bien el óxido. Y ya si es una aplicación más industrial, sí busquen estos convertidores, les digo, Sayer sé que vende uno. ¿Cuál sería el costo? Nos preguntan para la protección de un tanque de almacenamiento API de 90 metros cúbicos. Eh, Francisco, mira, no sé si quisieras mandarme un correo, necesitaría como muchos más datos ahí, un poco entender si quieren proteger nada más la base, toda la estructura, si es pintura, si es protección catódica. Ahí en pantalla tienen mi correo, pero con todo gusto, Francisco, si me mandas un correo podemos ya ver algo un poquito más a detalle, ¿no? Que hacen falta algunos datos. Juan Martín nos pregunta, en edificios con estructuras metálicas ya construidos, ¿hasta qué grado puede considerarse que puede revertirse el proceso de corrosión? Revertirlo realmente no se puede, Juan, ya un poquito lo ya corroído, medio que ya está corroído. Puedo yo hacer esto que les digo, ¿no? De transformarlo o de remover el óxido. Pero digamos, si hay una picadura, es lo que quiero decir, esa picadura ya no se puede volver a cubrir a menos de que, bueno, ya sea con un poco de soldadura o con la placa o alguna cosa así. O sea, la corrosión no es un proceso reversible. Yo lo puedo mitigar, puedo reducir su velocidad, puedo remover el óxido, pero no es algo que se pueda revertir de ninguna manera. Este, Hola, Doc. Ahora sí ya tengo aquí, este, ya puedo hablar. Tenía ahí un problema técnico. ¿Qué le parece si nada más leemos las últimas 4 preguntas del área de preguntas y respuestas? Perfecto, Victoria, claro que sí. Entonces, a ver, Sí, una disculpa. sin problema, gracias. Entonces, Dice, ¿eh? sí. Adelante, adelante. Sí, aquí se las leo. Dice Rogelio Castro, en el caso de los pilotes de acero, es conveniente en lugar del ánodo de sacrificio sustituir por un espesor de sacrificio en el mismo perfil. Ah, esta ya la leímos las primeras dos. Si Ah, quieres, ok. vamos con las últimas dos. Ok, al aplicar estas tecnologías y poniéndolo en el tema de la sustentabilidad, ¿cuáles de estas son más viables? ¿Disminuye entonces el impacto o huella ambiental? Claro, sin lugar a duda, porque al final toda la transformación del metal, ¿no? Que se realizó, pues eso tiene un costo significativo. Entonces la huella ambiental me parece que aquí vienen las estructuras en las cuales, imagínense un puente, ¿no? Un muelle que se invirtieron grandes cantidades de dinero para que esté ahí y grandes cantidades, desde luego, de energía para que esté ahí y dejar que eso se oxide, pues implica traer nuevo acero que tuvo que pasar por un proceso de una huella ambiental muy, muy importante, ¿no? Para volverlo a colocar. ¿Cuál de ellas? Mira, yo diría esta combinación, digamos, de tecnologías, recubrimientos en combinación con protección catódica y para ciertos casos los inhibidores, digamos, esta mezcla, hay que analizar cada caso en particular. Como les decía, no todos aplica la protección catódica, no todos aplica los recubrimientos. Si yo digo, oye, solo voy a poner protección catódica en una gran estructura, pues tiene un costo muy, muy alto, ¿no? Y incluso costo de energía eléctrica. Entonces, dentro de esta filosofía de huella ambiental, me parece que es la combinación de las cosas lo que hace que las estructuras duren más y que la protección pues no tenga un costo tan elevado y una huella ambiental tan elevada. Muchas gracias, Doc. Y la siguiente pregunta es de Rogelio Castro. En el caso de una estructura de concreto en el que las losas de cimentación están bajo el nivel freático y esta misma está conectada a las líneas eléctricas de aterrizaje de tierra, ¿qué tanto afecta a las varillas de cobre? So, muy buena pregunta.
A ver, la varilla de cobre, conectada a la losa, digamos, de cimentación, ¿no? Eso genera un par galvánico en el que el acero es más anódico que la varilla de cobre. Entonces ahí generamos un pequeño par galvánico. Ahora, hay que entender aquí nada más, Rogelio, el tema de la relación de materiales, o sea, de qué tienes más. Si yo digo, oye, cobre conectado con acero, el acero es más anódico y el acero se va a corroer. Sin embargo, si tú tienes muchísimo acero y muy poquito cobre, entonces como que no hay tanto problema. No sé si me explico, porque tienes mucho ánodo y muy poquito cátodo. Preocúpate cuando sea al revés. Hubo un ejemplo de un accidente de aviación de una aerolínea que se llama Aloha Airlines, muy interesante, en el que parcharon, digamos, el fuselaje del avión con unos remaches de un material que era un poquito más anódico que el fuselaje del avión. Entonces, conforme le iba lloviendo y generaba electrolito, había muy poquito ánodo, si me explico, que eran los remaches, y mucho cátodo. Entonces, ahí es lo opuesto, y ahí sí hay que tener mucho cuidado. Cuando tengo poco material anódico y mucho catódico, eso es peligroso. Si yo tengo eso, ¿no? Un tanque de almacenamiento gigantesco y una varilla de cobre, entonces como que no me preocupo tanto, ¿verdad? No, sería todo, muy buena respuesta. Yo creo que yo también tenía una respuesta similar. Muy bien, pues quedo a la orden y cualquier duda que pudiera surgir o inquietud que no haya logrado contestar, pues les dejo ahí mi correo electrónico y siempre a la orden y con muchísimo gusto. Muchas gracias. Igual voy a compartir su información en nuestra página de Facebook. No sé si tenga algún problema con eso, doctor. No, 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 ningún problema, con todo gusto. Excelente. Entonces ahí voy a estar compartiendo el correo del doctor en nuestra página de Facebook y a través de los grupos de WhatsApp que tenemos de la sección, para que tengan ahí la información de primera mano y que puedan contactarse directamente, pues, con los expertos. Y pues muchas gracias, doctor. Realmente la información creo que nos ha servido a todos. En unos temas yo creo que muchos éramos inexpertos o teníamos conocimiento, pero no algo más específico. Este, de mi parte, pues muchas gracias. Y de parte de la sección 233 de la AWS, igual muchas gracias por haber participado. Esperamos tomarlo en cuenta y que también nos tome en cuenta en webinar futuros. Con todo gusto, siempre a la orden. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Bye bye.